Continuamos ahora con el estudio del transistor cuando opera entre los puntos de corte y saturación, aplicación que comúnmente se le denomina conmutación. El circuito de polarización por la base explicado en el módulo 1 es muy útil en la implementación de circuitos digitales, ya que al requerir cambio de estado de corte a saturación y viceversa, el cambio en el beta del BJT no influye en sistemas de conmutación. En este tipo de circuitos el voltaje de salida tiene dos niveles, un valor bajo y un valor alto, lo cual permite hacer la analogía con los ceros y unos lógicos de los sistemas digitales, por lo cual el punto de operación Q no se emplea en ningún caso. En la figura se muestra el circuito típico utilizado para la implementación de un dispositivo de conmutación con el uso de un transistor. En la entrada hay una fuente B sub BB conectada a una resistencia RB y en la salida se utiliza la fuente B sub CC con una resistencia RC, es decir, tenemos un circuito básico de polarización por la base. El interruptor en la entrada permite aplicar el voltaje a la base para poner en saturación el transistor e interrumpirla para cambiar el transistor a corte. La recta de carga que se muestra en la figura muestra los puntos de corte y saturación del transistor. El voltaje B sub CE de 10 voltios se obtiene cuando el interruptor está abierto en la posición 1 y por ende al no haber corriente de base, la corriente de colector también es cero y el transistor entra en la zona de corte. Al estar abierto el colector, el voltaje visto en el punto de salida es igual al de la fuente B sub CC, que en este caso sería de 10 voltios. Cuando el interruptor se cierra, es decir, cambia a la posición 2, se aplica un voltaje a la base y al circular una corriente de base también circulará una corriente de colector. Como la corriente de colector es alta, el transistor llega a la zona de saturación y la corriente es limitada por la resistencia RC. Por lo tanto, para el circuito de la figura la corriente de colector es de 10 mA. En estas condiciones el voltaje visto en el punto de salida es prácticamente cero, ya que el voltaje B sub CE es muy inferior a 0,2 o 0,1 voltios. Veamos el sistema en forma de bloque para comprender la función de conmutación. Cuando el interruptor está en la posición 1, se encuentra abierto y por ende el voltaje de entrada al sistema es 0 voltios, ya que la fuente está desconectada. En esta situación el transistor está en corte, es decir, abierto en el colector y por lo tanto el punto de salida refleja el voltaje de la fuente B sub CC, que en este caso sería de 10 voltios. En este sentido, la representación eléctrica de estas condiciones es la de un nodo abierto en el cual no hay circulación de corriente por ninguno de los terminales del transistor. Ahora veremos el comportamiento del BJT en saturación y su representación en forma de sistema digital. Cuando el interruptor 2 se cierra, el voltaje de entrada es el de la fuente B sub BB, que en este caso es de 10 voltios. En estas condiciones, al ponerse en conducción el transistor entre el colector y el emisor, pues el voltaje colector-emisor es prácticamente cero. Por ende, el voltaje en el punto identificado como salida será de 0 voltios. En conclusión, cuando en el sistema digital entra un voltaje alto, en la salida se obtiene un cero y viceversa. La representación eléctrica de estas condiciones es la de un nodo en el que hay una fuente de casi 0 voltios entre el colector y el emisor y a través de la cual circulará una corriente de colector significativamente grande. De igual forma, circulará una corriente de base. En la figura se observa que en la posición 1 del interruptor la señal de entrada es de 0 voltios y en la posición 2 del interruptor la señal de entrada será de 10 voltios. En esta otra figura podemos observar cómo el transistor se comporta análogamente a un interruptor abierto entre emisor y colector. El estado de corte ocurre entonces cuando el interruptor de entrada está en la posición 1. Cuando se cierra el interruptor de entrada en la posición 2, entonces el transistor entre el colector y el emisor se comportará como un circuito cerrado. En consecuencia, la señal de salida es opuesta a la de entrada. En la posición 1, el valor de la señal de salida es 10 voltios, mientras que en la posición 2, la salida será de 0 voltios. Veamos ahora
a través de un ejemplo simulado el comportamiento de un circuito de conmutación dentro de una aplicación simple. El ejemplo que analizaremos parte de un esquema de bloques que nos permite mostrar un sistema de conmutación para controlar electrónicamente el arranque y paro de un motor eléctrico. El primer bloque del sistema lo conforma el circuito digital, donde se generan las señales de valor alto y bajo que establecen los comandos de operación del sistema. El circuito de conmutación está conformado por un BJT polarizado por la base y recibe la señal digital que cambia entre 0 y 1 lógicos. En este caso, el nivel lógico 1 es de 5 voltios y el 0 lógico es de 0 voltios. El dispositivo que maneja el motor es un relé cuya bobina es accionada por la corriente de colector del BJT y los contactos manejarán el suministro de energía al motor. En este caso, el motor eléctrico puede ser, por ejemplo, de 110 voltios de corriente alterna. En esta figura podemos observar en un entorno del simulador de circuitos electrónicos las 4 etapas que conforman el sistema. El interruptor a la entrada simula el circuito digital que cambia de 0 voltios a 5 voltios. Luego está el transistor con una resistencia de base RB para la polarización y la bobina del relé actuará como resistencia de colector. La conmutación del transistor actúa sobre la bobina del relé para abrir o cerrar los contactos del mismo. Finalmente, los contactos del relé controlarán la aplicación del voltaje de 120 voltios de corriente alterna al motor. En esta gráfica observamos la recta de carga del BJT identificando los puntos de corte y saturación. El nivel de saturación se obtiene con el interruptor de entrada en la posición del 1 lógico, mientras que el nivel de corte se logra al colocar el interruptor en la posición de 0 lógico. Realizaremos a continuación un análisis de un circuito de conmutación con BJT que nos permita, a modo de ejemplo, comprender en detalle el funcionamiento de este tipo de circuito. En la figura se muestra el sistema de conmutación explicado anteriormente. Si aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff en condición de saturación en la malla de salida, el punto de partida será la fuente V sub CC de 5 voltios. Luego, el voltaje en la resistencia de colector, que en este caso corresponde a la bobina del relé, y terminamos el recorrido con el voltaje colector emisor. La ecuación respectiva de la aplicación de la LKB será menos V sub CC más la IC de saturación por RC más V sub CE igual a 0. Si asumimos que en saturación el voltaje entre colector y emisor es prácticamente 0, entonces la ecuación se simplifica a menos V sub CC más la IC de saturación por RC igual a 0. De la ecuación anterior despejamos la IC de saturación, que será entonces igual a V sub CC sobre RC. Si sustituimos los valores de V sub CC de 5 voltios y la resistencia de colector de 500 ohmios, entonces el resultado será que la corriente de saturación es de 10 miliamperios. Tomando como beta del transistor el valor de 100, entonces la corriente de colector de saturación es beta veces la corriente de saturación de la base. Despejando la corriente de base de saturación, nos queda que esta se calcula dividiendo los 10 miliamperios de la IC de saturación entre el beta de 100. Por consiguiente, la corriente de base de saturación para este circuito será de 0,1 miliamperios. Analizando ahora en las mismas condiciones de saturación la malla de entrada, comenzamos el recorrido por la fuente que genera el 1 lógico, que en este caso es una fuente de 5 voltios. Continuamos con la caída de tensión en la resistencia de base y luego concluimos el recorrido con el voltaje base emisor. En este sentido, la ecuación queda como menos V sub BB más la corriente de base de saturación por la resistencia RB más los 0,7 voltios de la caída de tensión base emisor igual a 0. Si despejamos RB, esta será igual a V sub BB menos 0,7 voltios entre la corriente de base de saturación. Sustituyendo los valores de V sub BB igual a menos 5 voltios, o mejor dicho, a 5 voltios, los 0,7 voltios de V sub CB o V sub BE y los 0,1 miliamperios de la corriente de base de saturación,
El resultado de la resistencia de base será de 4,3 kilo ohms. Identificamos ahora estos parámetros en la gráfica del BJT. El punto de saturación es el de una corriente de 10 miliamperios por el colector y un voltaje de colector emisor de 0 voltios. Por otro lado, el punto de corte tendremos entonces una corriente de colector de 0 y un voltaje de colector emisor de 5 voltios.